10. La capitana Edmis había mandado la Misericordia de Ilves a inspeccionar las estaciones situadas en el límite exterior del sistema. Ella se había llevado a la estación Atoek unas cuantas de sus auxiliares Atagaris, así como la de Kuriabar y su teniente, para que se ocuparan de la seguridad en el subjardín. Intentó explicarme por qué le había encargado a la espada de Atagaris la vigilancia de un portal que comunicaba con un sistema compuesto por rocas sin atmósfera, masas gigantes de gas y lunas heladas, sin habitantes y sin ningún otro portal estable. Las presgeres pueden viajar sin portales, señor, podrían. Capitana, si las presgeres decidieran atacarnos, no podríamos hacer nada. Los días en los que el Ratch había dirigido flotas lo bastante descomunales para arrollar sistemas enteros habían quedado atrás e incluso cuando eso era posible enfrentarse a las presgeres habría sido inútil. Esa era la razón principal de que Anander Mianai accediera finalmente a firmar el tratado y la causa de que las humanas todavía les tuvieran miedo. Y, sinceramente, capitana, de momento el mayor peligro lo constituyen las naves Ratchai de los dos bandos que quieran controlar o destruir los recursos que el otro bando podría utilizar. Como, por ejemplo, el planeta Atoek. Con toda la comida que podía producir, si alguna de las facciones pudiera controlarlo con seguridad, si yo pudiera conseguirlo, sería una pieza clave. Aunque también es posible que Atoek no llame la atención. Además, no creo que ninguno de los bandos consiga reunir nada parecido a una flota de verdad en bastante tiempo, si es que alguien lo consigue alguna vez. Yo no creía que nadie pudiera sorprendernos. Una nave militar podía utilizar un portal y aparecer a una distancia de varios kilómetros de la estación o del planeta, pero era poco probable que alguien lo intentara. Si alguien lo hiciera, lo veríamos con la suficiente antelación. Deberíamos concentrar nuestras defensas alrededor de la estación y del planeta. A la capitana no le gustó mi idea y pensó en discutírmela, pero cerró la boca y decidió no hacerlo. No íbamos a hablar de quién me había otorgado la autoridad ni de qué bando apoyaba la capitana Edmis en aquel conflicto. No tenía sentido insistir en esas cuestiones y no nos daba ventaja ni a mí ni a ella. Si yo tenía suerte, nadie se interesaría por el sistema Atoeki y nunca sería una fuente de litigio, aunque no las tenía todas conmigo. Cuando la capitana Edmis se fue, reflexioné un rato sobre qué hacer a continuación. Probablemente, lo mejor sería reunirme con la gobernadora Giarot, averiguar qué productos, además de los suministros médicos, podían escasear en un futuro cercano y decidir qué podíamos hacer al respecto. También tenía que encontrar algo para mantener a la espada de Atagaris y la misericordia de Fey ocupadas, sin problemas y, al mismo tiempo, listas para actuar en caso de que las necesitara. Le mandé una pregunta a la misericordia de Kalr. La teniente Tisaruat estaba más arriba, en el nivel 2 del subjardín, en una habitación amplia y en penumbra, mal iluminada con paneles apoyados, aquí y allá, en las oscuras paredes. En la habitación también estaban Raúl Denche y media docena más de jóvenes. Todas reclinadas en largos y voluminosos cojines. Según me indicó Nave, las jóvenes eran hijas de cultivadoras de té y de oficiales de la estación. Estaban bebiendo algo fuerte y ardiente. Tisaruat no había decidido si le gustaba o no, pero parecía divertirse bastante. Piat, la hija de la administradora de la estación, estaba un poco más animada de lo que me pareció la noche anterior. Acababa de decir algo vulgar y todas se reían. Sin embargo, Raúl, con un trasfondo que solo percibió Tisaruat, que estaba sentada cerca de las dos, dijo: por las tetas de Aatro, Piat, a veces eres un auténtico coñazo. Tisaruat reaccionó con una repulsión instintiva que solo percibimos Nave y yo, y dijo: Piat, creo que la ciudadana Raúl no te aprecia mucho. Siéntate a mi lado porque yo sí que necesito que alguien me cuente cosas divertidas. Aquel fragmento de conversación, el titubeo de Piat y la respuesta fingidamente animada de Raúl solo estaba bromeando, teniente, no sea tan susceptible. Me produjeron una sensación desagradable respecto a su relación. Si hubieran sido mis oficiales cuando yo era una Nave, habría intervenido de algún modo o se lo habría contado a la teniente con más autoridad. Me pregunté por qué estación parecía no hacer nada, pero se me ocurrió que quizá Raúl era muy cuidadosa respecto a dónde decía según qué cosas. Estación no podía percibir nada de lo que ocurría en el subjardín y, aunque todas las personas de la habitación tenían conexiones de comunicación, probablemente habían desconectado sus implantes. Seguro que por eso se reunían allí para celebrar sus juergas y no en otro lugar. Más abajo, en mis dependencias, KR5 solicitó mi atención. Señor. Percibí inquietud detrás de su estoico exterior. No pasa nada, soy una persona adulta y no voy a comerme a nadie.
exclamó desde la otra habitación una voz que no me resultó familiar. Su acento era peculiar, mitad Ratchai de buena educación y mitad otra cosa que no supe identificar. No se parecía a ninguno de los acentos que había oído hasta entonces en aquel sistema. Señor, insistió Carl 5, la traductora Dlicke. Se le trabó ligeramente la lengua por lo raro del nombre. ¿Traductora? Nadie me había dicho que hubiera funcionarias del Consejo de Traductoras en el sistema y tampoco había ninguna razón para que las hubiera. Le pregunté a Nave y vi su recuerdo de cuando Carl 5 le abrió la puerta a una persona con la camisa y el pantalón sueltos y de colores vivos que vestían las habitantes del subjardín. Sin embargo, sus guantes eran de un gris simple y llano. Ninguna joya. Ningún signo del nombre de una casa o de la división del Consejo de Traductoras para la que trabajaba. Ninguna pista de su afiliación familiar o de su rango. Parpadeé para borrar la imagen de mi visión y me levanté. Hazla pasar. 5 se apartó a un lado y la traductora Dlicke entró esbozando una amplia sonrisa. Capitana de flota. ¿Cómo me alegro de conocerla? La residencia de la gobernadora es terriblemente aburrida. Habría preferido quedarme en mi nave, pero me comunicaron que había una grieta en el casco y que, si permanecía allí, no podría respirar. No sé, no parece un problema grave, ¿no cree? Respirar. Inspiró hondo e hizo un gesto de irritación e indecisión. Aire. ¡Qué estupidez! No me importaría haberme quedado, pero ellas insistieron. Traductora, la saludé. No hice una reverencia, ya que ella tampoco la había hecho ante mí. Entonces tuve una terrible sospecha. Se diría que está usted en una posición más ventajosa que yo. Enderezó los hombros y abrió los ojos con sorpresa. ¿Yo? ¿En una posición más ventajosa que usted? Es usted quien tiene soldados. Mi sospecha se convertía en certeza. Aquella persona sin duda no era Ratchai. Debía de tratarse de una traductora de una de las especies alienígenas con las que el Ratch tenía tratos, pero no trabajaba para las Hex ni para las RRRRRS. Yo ya había conocido traductoras de las Hex y también sabía algunas cosas acerca de las humanas que trabajaban de traductoras para las RRRRRS, y aquella persona no era ni una ni otra. Además su acento era muy peculiar. Me refiero a que usted parece saber quién soy yo, pero yo no sé quién es usted. Soltó una carcajada. Claro que sé quién es usted. Todo el mundo habla de usted. Bueno, no conmigo. Se supone que yo no sé que usted está aquí. Y también se supone que no debo abandonar la residencia de la gobernadora, pero no me gusta aburrirme. Debería decirme quién es usted exactamente. Aunque yo ya lo sabía. O sabía todo lo que necesitaba saber. Era una de las humanas que las Presgeres habían criado para hablar a través de ellas con el Ratch. Traductora de las Presgeres. Una compañía perturbadora, había dicho de ellas Anaander Mianai. La gobernadora sabía que estaba en la estación, y me apostaría algo a que la capitana Ednis también. Sin duda la presencia de la traductora en el sistema estaba detrás del extraño temor de la capitana a que las Presgeres aparecieran de repente. Me pregunté qué era lo que estaba detrás de que no me lo hubiera mencionado. ¿Que quién soy exactamente? La traductora Dlicke frunció el ceño. No soy, quiero decir que acabo de decirle que soy Dlicke, pero podría no serlo. Podría ser Ziyat. Ah no, espere. No, estoy casi segura de que soy Dlicke. Estoy bastante segura de que me dijeron que soy Dlicke. Vaya. Debería haberme presentado, ¿no? Hizo una reverencia. Capitana de flota, soy Dlicke, traductora de las Presgeres. Es un honor para mí conocerla. Creo que ahora usted dice algo como el honor es mío y después me ofrece un té. Solo que estoy aburrida del té. ¿Tiene arak? Mandé un rápido y silencioso mensaje a 5 y con un gesto invité a la traductora Dlicke a que se sentara. El asiento consistía en un montón, probablemente incómodo, de cajas y cojines cubiertos por una manta bordada en colores rosa y amarillo. Así que es usted del cuerpo diplomático, ¿no? Le pregunté después de tomar asiento frente a ella, sobre mi equipaje cubierto por una manta. Hasta ese momento, todas sus expresiones habían sido casi infantiles y, aparentemente, carentes de toda moderación, pero entonces su consternación parecía sincera. Lo he hecho fatal, ¿no? Se suponía que todo iba a ser tan sencillo. Me dirigía a casa después de haber asistido al augurio de Año Nuevo en el Palacio Tstur. Había asistido a fiestas, había sonreído y había anunciado. El augurio es muy favorable. El año que viene traerá justicia y provecho para todas. Poco después, les agradecí a las humanas su hospitalidad y me marché, que era justo lo que tenía que hacer. Todo muy aburrido. Nadie que sea alguien debería hacerlo.
Entonces el portal se desactivó, desviaron su nave y ahora no puede volver a casa. Tal como estaban las cosas, nunca llegaría al espacio Presger. No a menos que su nave pudiera generar su propio portal, pero el tratado entre las humanas y las Presgeres les prohibía expresa y deliberadamente generarlos en el espacio del Raj. La traductora Dlike levantó las manos cubiertas con los incongruentes guantes grises en un gesto que interpreté como de exasperación. Di exactamente lo que te hemos dicho que digas y todo saldrá bien, me indicaron. Pues bien, de todas maneras, todo salió mal. Nunca me advirtieron de eso. Y podrían haberlo hecho, porque me dijeron un montón de cosas. Siéntate con la espalda recta, Dlike, no desmiembres a tu hermana, Dlike, no está bien, tus órganos internos tienen que estar en el interior de tu cuerpo, Dlike. Adoptó una expresión tensa, como si esa última le doliera especialmente. Parece que todo el mundo está de acuerdo en que usted es, de hecho, Dlike, dije yo. ¿A que sí? Pero no funciona así cuando no eres nadie. Oh. Levantó la mirada al ver que Carl 5 entraba con 2 tazas y una botella de arak. Ahora llega a lo bueno. Cogió la taza que 5 le tendía y la miró fijamente a la cara. ¿Por qué finges que no eres humana? 5, presa de una ofensa y un terror tan intensos que no podría haber hablado sin que se le notara, no contestó. Se volvió hacia mí y me tendió la otra taza. Yo la cogí y dije, no sea descortés con mis soldados, Dlike. La traductora se rió como si yo hubiera dicho algo muy divertido. Me gusta usted, capitana de flota. Con la gobernadora Giarod y la capitana Edmis todo se reduce a, ¿cuál era su propósito al venir aquí, traductora? ¿Cuáles son sus intenciones, traductora? ¿Y espera que nos lo creamos, traductora? Y, más tarde, como podrá comprobar, estas habitaciones son muy cómodas, traductora, las puertas permanecerán cerradas por su propia seguridad, traductora, y tome un poco más de té, traductora. En ningún momento me llamaron Dlike, ¿comprende? Bebió un buen trago de arak y tosió un poco cuando el licor le bajó por la garganta. Me pregunté cuánto tardarían las empleadas de la gobernadora en darse cuenta de que la traductora Dlike no estaba. También me pregunté por qué estación no había activado la alarma, pero entonces me acordé del arma que ninguna nave o estación podía detectar y que procedía de las Presgeres. La traductora Dlike podía parecer dispersa e infantil, pero sin duda era tan peligrosa como la gobernadora Giarod y la capitana Edmis temían. Puede que bastante más. Parecía que la habían subestimado, quizá porque la propia Dlike así lo había planeado. ¿Y dónde están las otras personas de su nave? ¿Otras? Sí, la tripulación, el personal de servicio, las demás pasajeras. Se trata de una nave muy pequeña, capitana de flota. Entonces, con Zeyat y la traductora debía de estar abarrotada. Dlike sonrió abiertamente. Sabía que nos llevaríamos bien. Invíteme a cenar, ¿quiere? Ahora solo como comida normal, ya sabe. Me acordé de lo que había dicho antes. ¿Se comió a mucha gente antes de hacerse adulta? A nadie que no debiera. Y añadió con el ceño fruncido. Aunque a veces quisiera haberlo hecho. Pero ahora ya es demasiado tarde. ¿Qué tiene para cenar? En las estaciones, las Ratchais comen una cantidad espantosa de pescado. Empiezo a estar aburrida del pescado. Por cierto, ¿dónde está el lavabo? Tengo que. Yo la interrumpí. En realidad no tenemos lavabo. Aquí no hay instalación de agua, pero tenemos un cubo. Vaya, esto es una novedad. Todavía no estoy aburrida de los cubos. La teniente Tisaruat entró tambaleándose en la habitación justo cuando 5 retiraba el último plato de la cena y la traductora Dlike estaba comentando con toda seriedad. Los huevos son tan desacertados. ¿No opina usted lo mismo? Me refiero a que deberían poder convertirse en cualquier cosa. Pero al eclosionar siempre sale una gallina, o una pata, o el animal para el que han sido programados. Nunca obtienes de ellos algo interesante como el arrepentimiento o una noche de la semana anterior. Toda la conversación durante la cena había sido así. Interesante idea, traductora, dije yo antes de dirigir mi atención a la teniente Tisaruat. Hacía más de 3 horas que no pensaba mucho en ella y durante ese tiempo la teniente había bebido una cantidad considerable de alcohol. Se tambaleó y me miró con ira en la mirada. Raúl Denche, empezó, levantando un dedo y señalando a un lado para dar énfasis a sus palabras. No parecía ser consciente de la presencia de la traductora Dlike, que la observaba con una ligera expresión de intriga y curiosidad. Raúl Denche es una persona horrible. A juzgar por lo poco que había conocido a la ciudadana Raúl, deduje que la valoración de Tisaruat era acertada. Señor, remató cuando ya no lo esperábamos. No.
Llamé con brusquedad a la soldado que había entrado detrás de Tisarwat y que estaba ansiosamente pendiente de ella. Saque a su teniente de aquí antes de que lo deje todo hecho un asco. La tomó del brazo y la sacó de la habitación. Tisarwat caminaba con paso vacilante. Me temí que fuera demasiado tarde. No creo que llegue al cubo, comentó la traductora Dlique con solemnidad y casi con pesar. Yo tampoco coincidí, pero valía la pena intentarlo. Que una traductora Presger estuviera en la estación Atoeg ya era un problema. ¿Cuánto tardaría quien la hubiera enviado en preguntarse por qué no había regresado todavía? ¿Cómo reaccionarían las Presgeres al hecho de que, prácticamente, la hubieran hecho prisionera aunque sin mucho éxito? ¿Y qué pasaría cuando descubrieran que el Ratch estaba en aquel estado de confusión? Seguramente nada, porque en el tratado no se distinguía entre tipos de humanas. Todas estaban incluidas y el tratado prohibía que las Presgeres dañaran a las humanas. Eso dejaba abierta la cuestión de qué era dañar para las Presgeres, aunque se suponía que esos detalles los habían analizado y concretado las traductoras del Ratch y de las Presgeres. Además, podíamos convertir la presencia y la atención de las Presgeres en una ventaja para nosotras. Durante, aproximadamente, los últimos 100 años, las Presgeres habían empezado a vender correctivos médicos de alta calidad y a un precio bastante menor que el de los que se fabricaban en el Ratch. La gobernadora Giarod me había dicho que Atoeg no producía suficientes suministros médicos. A las Presgeres no iba a importarles si Atoeg formaba parte del Ratch o no. Lo único que les importaría era si podían pagarlos y, aunque para las Presgeres la idea de pagar podía ser algo excéntrica, yo estaba segura de que encontraríamos una forma aceptable de hacerlo. Entonces, ¿por qué la gobernadora del sistema había encerrado a la traductora Dlique en su residencia? ¿Y por qué no me había informado de ello? Podía entender que la capitana Edmis no lo hubiera hecho, al fin y al cabo, ella había conocido a la capitana Bell y ésta creía que la fisura que se había producido en Anaander Mianay era resultado de que se habían infiltrado las Presgeres. Yo estaba convencida de que la llegada de la traductora Dlique al sistema era una coincidencia, pero para las Ratchais las coincidencias significaban algo. Amaat era el universo y todo ocurría porque Amaat así lo quería. Se podían deducir las intenciones de Dios si se analizaba cuidadosamente hasta el suceso más pequeño y aparentemente insignificante, y los sucesos de las semanas anteriores eran de todo menos pequeños e insignificantes. La capitana Edmis sin duda permanecía alerta a sucesos inusuales y la llegada de la traductora debió de activar en ella muchas alarmas. El hecho de que me ocultara su presencia en el sistema no hacía más que confirmar lo que yo ya sospechaba sobre su posición en el conflicto. Pero la gobernadora Giarod. Después de la cena en casa de la ciudadana Fosif y la reunión que mantuve con ella en su despacho, tuve la impresión de que no solo se trataba de una persona inteligente y capaz, sino que también comprendía que el origen del conflicto de Anaander Mianay estaba en sí misma y no en algo externo a ella. No creía haberme equivocado mucho al juzgarla, pero estaba claro que se me había escapado algo. Había algo en su posición que no acababa de entender. Estación, llamé en silencio. Sí, capitana de flota, me contestó en el oído. Comuníquele amablemente a la gobernadora Giarod que la visitaré mañana a primera hora. Nada más. Si estación no sabía que yo conocía la existencia de la traductora Dlique, y menos que había cenado conmigo y después se había ido, mencionárselo no haría más que asustar a la gobernadora Giarod y a la capitana Edmis. Mientras tanto, tenía que encontrar la forma de manejar aquella situación, que, de repente, se había complicado. En la misericordia de Kalr, Seibarden estaba en el puente de mando hablando con la teniente Amaa de la espada de Atagaris, que, por lo visto, también estaba de guardia en su nave. ¿Y de dónde eres?, preguntó la teniente Amaat. Nave mandó esas palabras directamente al oído de Seibarden. De un lugar donde no damos por el culo a las demás cuando estamos de guardia, le comunicó Seibarden a Nave en silencio. Y contestó en voz alta. De Inais. Vaya. Era evidente que la teniente de la espada de Atagaris nunca había oído hablar de aquel lugar, lo que no era extraño dada la extensión del espacio Ratchai, pero su ignorancia no ayudó a mejorar lo mal considerada que la tenía Seibarden. ¿Todas las oficiales de la nave han sido reemplazadas? Tu predecesora estaba bien. Ekalu, que en aquel momento estaba durmiendo y respiraba profunda y regularmente, había comentado que la anterior teniente Amaat de la misericordia de Kalr era una snob insoportable. Pero la médico no era nada simpática. Me parece que solo pensaba en sí misma. Médico estaba en el comedor de la decuria de la misericordia de Kalr y, aunque contemplaba su comida de esquelite ceñuda, estaba tranquila y de bastante buen humor.
De joven, Seibarden había sido, en muchos sentidos, tan insoportable como la anterior teniente Ahmad de la Misericordia de Kalr. Pero entonces Seibarden servía en una crucero de batalla, lo que implicaba que había participado en combates reales y sabía lo que era realmente importante en una médico. No deberías estar atenta por si aparece una nave enemiga. Ah. Nave me informará si ve algo, dijo la teniente de la espada de Atagaris con total tranquilidad. La capitana de flota es muy intimidante, ¿no? Aunque supongo que es normal que lo sea. Nos ha ordenado trasladarnos más cerca de la estación, así que seremos vecinas, al menos temporalmente. Deberíamos vernos un día y tomar un té juntas. La capitana de flota es un poco menos intimidante cuando no la amenazan con destruir su nave. Bueno, aquello fue un malentendido. Cuando os identificasteis todo se aclaró. No creerás que me guarda rencor por eso, ¿no? En el subjardín, en la estación Actoed, Kalr 5 guardaba los platos en la habitación contigua a la que yo estaba y le comentaba con preocupación a 8 la repentina e inquietante aparición de la traductora Dlike. En otra habitación, Bo le quitaba las botas a Tisharat, que estaba inconsciente. Ekalu no exageraba en sus comentarios acerca de la teniente Amaa de la espada de Atagaris, le dije a Nave. No contestó la Misericordia de Kalr, no exageraba. A la mañana siguiente, estaba a medio vestir, ya me había puesto el pantalón y estaba abrochándome la camisa, pero todavía no me había puesto las botas cuando oí unos gritos apremiantes en el pasillo. Capitana de flota. Capitana de flota. Señor. Nave me mostró, a través de la Kalr que montaba guardia en el pasillo, una niña de 7 u 8 años vestida con un pantalón y una camisa mugrientos y sin zapatos ni guantes. Capitana de flota. Repitió ella ignorando a la soldado. Cogí mis guantes y pasé rápidamente a la antesala a través de la puerta que 5, eficiente, abrió cuando se lo indiqué con un gesto. Capitana de flota, señor. Volvió a gritar la niña a pesar de que yo ya estaba delante de ella. Venga enseguida. Alguien ha vuelto a pintar en la pared. Si las soldados cadáver lo ven antes, pasará algo muy malo. Ciudadana, empezó 5. Yo la interrumpí. Iré contigo. La niña echó a correr y yo la seguí por el penumbroso pasillo. Alguien ha vuelto a pintar en la pared, había dicho. Se trataba de algo nimio. Se diría que lo bastante insignificante para ignorarlo. Sin embargo, la capitana Edmis ya había tenido una reacción exagerada ante situaciones similares. Las prisas de la niña demostraban que o bien había sacado sus propias conclusiones acerca de lo que podía ocurrir cuando llegara la espada de Atagarisbar, o bien la adulta que la había enviado como mensajera se lo había transmitido. La situación podía ser grave. Claro que también podía no ser nada, pero en ese caso, bueno, lo único que habría pasado es que habría retrasado mi desayuno unos minutos. ¿Qué han pintado? Le pregunté a la niña mientras subíamos por la escalera de un pozo de acceso, que era la única forma de trasladarse de un nivel a otro en aquel lugar. Algún tipo de palabras, respondió la niña por encima de mí. Son palabras. Así que, o no las había visto o no sabía leerlas. Supuse que se trataba de lo segundo. En tal caso, no debían de estar escritas en Ratchai ni en Rasuar. Según había sabido en los 2 últimos días, era un idioma que la mayoría de las ichanas de aquel lugar hablaban y leían. Cuando le pedí información la primera noche que pasé allí, Estación me contó que la mayoría de las residentes del subjardín eran ichanas. Las palabras de la pared estaban en esí, aunque transcritas fonéticamente al alfabeto Ratchai. La persona que las había escrito había utilizado la misma pintura rosácea con la que habían pintado la puerta de la tetería y cuyo recipiente seguía en aquel rincón de la pequeña e improvisada plaza. Reconocí la frase, pero no porque conociera el idioma esí, del que solo había aprendido unas palabras, sino porque tenía su origen en la anexión. Se trataba de una frase utilizada como emblema por un sector de la resistencia del que Estación me había hablado 2 noches antes. No té, sino sangre. Era un juego de palabras. La palabra Ratchai para té tenía cierta similitud con la palabra esi que significaba sangre, y la frase implicaba que las revolucionarias, en lugar de someterse al Ratchi beber té, opondrían resistencia y se beberían, o al menos derramarían, la sangre Ratchai. Aquellas revolucionarias habían muerto hacía varios cientos de años y la consigna ya no era más que una anécdota en la historia del lugar. La niña, en cuanto vio que me detenía delante de la pintada, no lejos de la puerta de la tetería, se marchó corriendo. Sin duda ansiaba ponerse a salvo. El resto de las residentes del subjardín habían hecho lo mismo y aunque a aquella hora debería de haber un flujo regular de clientas entrando y saliendo de la tetería, yo lo sabía, la plaza estaba desierta.
Todas las personas que solían utilizar aquella ruta, tras leer la consigna, habían vuelto sobre sus pasos y habían buscado un lugar seguro y a salvo de la teniente Bar de la espada de Atagaris y de sus auxiliares. Yo estaba sola, ya que Cal 5 había sido mucho más lenta que yo y todavía estaba subiendo por el pozo de acceso. Una voz que ahora ya me resultaba familiar habló detrás de mí. La niña vomitadora de los ojos lilas tenía razón. Me volví. Se trataba de la traductora Dlike, vestida como la noche anterior cuando me visitó. ¿Razón sobre qué, traductora? Le pregunté. Raúl Denche es realmente una persona horrible. En aquel momento, 2 auxiliares de la espada de Atagaris llegaron corriendo a la plaza. «Ustedes, alto ahí», gritó una de ellas con voz enérgica. Enseguida me di cuenta de que era probable que no reconocieran a la traductora Dlike, ya que debería estar encerrada en la residencia de la gobernadora e iba vestida como una hichana, y, como el resto del subjardín, la plaza estaba escasamente iluminada. Yo tampoco iba totalmente uniformada. Solo llevaba el pantalón, los guantes y la camisa medio abotonada. La espada de Atagaris tardaría unos instantes en identificarnos. «Ah, esporangios», exclamó la traductora Dlike, y se dio media vuelta. Supuse que su intención era salir huyendo antes de que la espada de Atagaris la identificara y la detuviera. No se había vuelto del todo y yo justo empezaba a preguntarme por qué había utilizado la palabra esporangios como taco, cuando un disparo sonó con fuerza en el reducido espacio de la plaza. La traductora Dlike boqueó y cayó de bruces. Instintivamente, activé mi armadura y grité: «Espada de Atagaris, no dispare». Al mismo tiempo, le comuniqué con apremio a estación: «Urgencia médica en el nivel 1 del subjardín». Me agaché junto a la traductora Dlike. «Estación, le han disparado a la traductora Dlike por la espalda. Necesito que vengan médicos ahora mismo». «Capitana de flota», sonó la voz calmada de estación en mi oído, «las médicos no bajan a». «Ahora mismo, estación». Desactivé mi armadura y levanté la vista hacia las 2 bar de la espada de Atagaris, que ahora estaban a mi lado. «Tu equipo médico de urgencia, nave. Deprisa». Quería preguntarles qué demonios hacían disparándole a la gente de esa manera, pero lo más urgente era evitar que la traductora Dlike se desangrara. Además, no toda la responsabilidad era de la espada de Atagaris, ya que, sin duda, cumplía órdenes de la capitana Edngis. «No llevo encima ningún equipo médico, capitana de flota», me informó una de las auxiliares de la espada de Atagaris. «No estamos en combate y estación dispone de un centro médico». Yo, evidentemente, tampoco llevaba encima ningún equipo médico. Los habíamos llevado a la estación por simple rutina, pero todavía estaban empaquetados con mis cosas 3 niveles más abajo. Si la bala había dañado la arteria renal de la traductora, lo que parecía posible por la zona del impacto, podía desangrarse en cuestión de minutos. En tal caso, aunque ordenara a una de mis calras que me alcanzara un equipo de urgencias, llegaría demasiado tarde. De todos modos, transmití la orden mientras presionaba la herida de la espalda de la traductora Dlike con las manos. Seguramente no sería de gran ayuda, pero era lo único que podía hacer. «Estación, necesito a las médicos». Miré a espada de Atagaris. «Traiga un tanque de suspensión. Ahora». «No hay ninguno cerca», comentó la propietaria de la tetería. Debía de ser la única persona que se había quedado por allí después de leer la consigna de la pared. Desde la puerta de su local añadió: «Las médicos tampoco vienen nunca. Pues será mejor que esta vez lo hagan». Presionando con las manos había reducido el caudal de sangre que brotaba de la herida de la traductora, pero no podía hacer nada para controlar la hemorragia interna. Su respiración se había vuelto agitada y superficial, lo que indicaba que estaba perdiendo sangre deprisa. Más deprisa de lo que yo podía ver. Más abajo, en el nivel 4, Cal Rocho abría la caja donde estaban los equipos médicos. Nada más recibir mi orden se había puesto en marcha y se movía rápidamente, pero yo no creía que llegara a tiempo. Seguí presionando inútilmente la herida de la traductora, que respiraba entrecortadamente tumbada boca abajo. «La sangre tiene que estar dentro de las arterias», Dlike le indiqué. Ella emitió un débil y tembloroso ajá. Y añadió: «¿Lo ve?». Se interrumpió e hizo unas cuantas respiraciones superficiales. «Respirar, es estúpido». «Sí», dije yo, respirar es estúpido y aburrido, pero siga haciéndolo, Dlike». «Como un favor personal», no contestó. Cuando Cal Rocho llegó con un equipo médico y la capitana Edngis apareció corriendo seguida por 2 médicos y con espada de Atagaris en la retaguardia con un tanque de suspensión de urgencias, ya era demasiado tarde. La traductora Dlike había muerto.